Hola chicos de tercero, ¿cómo están? Les habla la profe Janina Ergo, como ya sabrán. Bueno, iniciamos la actividad número 12 de nuestra matemática de tercero en esta modalidad virtual y como en todas las guías de actividades, siempre antes de la resolución de situaciones problemáticas o ejercicios, yo les he enviado alguna explicación teórica. En este caso, a la explicación teórica que armé en un Word, le quise agregar voz. El tema que nos toca trabajar es funciones, interpretación de gráficos. En realidad, para poder comprender las funciones, primero tenemos que entender cómo se interpretan los gráficos. La noción más básica es la de sistema de ejes cartesianos. Voy a bajar un poquito en la pantalla para mostrar la imagen del sistema de ejes cartesianos. Supongo que ustedes en otro curso ya lo deben haber trabajado. Tenemos el eje horizontal, que es el eje de las X o las abscisas, el eje vertical, que es el eje Y o de las ordenadas, y cualquier punto que se marque en este sistema de ejes cartesianos tendrá dos coordenadas. La primera corresponde a las abscisas o X y el segundo valor del punto, o sea, la segunda coordenada del punto, corresponde a las ordenadas, al eje Y. Ejemplo, este punto A tiene coordenadas 3 para las X y 2 para las Y. Y acá en línea de puntos se marca que le corresponde en dirección a X el valor 3 y en dirección a las Y el valor 2. Así podemos leer los otros ejemplos de puntos que están marcados en este sistema de ejes cartesianos. Este puntito llamado B tiene coordenadas -2 para las X y 4 para las Y. El punto de intersección entre el eje X y el eje Y se llama origen de coordenadas. Entonces, sus coordenadas son 0 para el eje X y 0 para el eje Y. Acá podrán ver que tienen otros dos puntos de ejemplo, que es el C y el D, y cada uno tiene nombradas sus coordenadas. En el caso del punto C, el valor que le corresponde al eje X es -4, por eso está escrito primero en las coordenadas, y el valor que le corresponde para el eje Y es el -2. De la misma forma, podemos leer las coordenadas del punto D. 1 para las X, -4 para las Y. Y ahí está, así, de esta manera, se escriben las coordenadas de un punto en el eje cartesiano. Otra aclaración es que el eje cuenta con 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el cuadrante 1, las coordenadas de los puntos son positivas, tanto para las X como para las Y. En el cuadrante 2, las coordenadas de los puntos que aquí aparezcan serán negativo en el caso de las X y positivo en el caso de las Y. En el tercer cuadrante, las coordenadas de los puntos que aquí aparezcan serán negativas, tanto para las X como para las Y. Y en el cuarto cuadrante, las coordenadas de los puntos que aquí aparezcan tendrán valor positivo en lo que respecta a las X y valor negativo en las coordenadas de las Y. Eso para tener una idea de qué forma se representan los puntos en el sistema de ejes cartesianos. Ahora vamos a ir más específicamente a situaciones concretas donde se utilizan los gráficos. Y estos gráficos dan idea de alguna función. Luego vamos a entrar en las próximas actividades a un detalle más fino de qué hablamos cuando hablamos de función. Pero por ahora nos vamos a quedar en entender o en saber leer algunos gráficos. Por ejemplo, primer ejemplo de situación. Un andinista subió a una montaña desde el Valle Encantado y luego bajó por el mismo camino. El gráfico muestra las alturas que fue alcanzando con respecto al valle a lo largo del tiempo que duró la travesía. Una función siempre va a relacionar dos variables. En este caso, cada variable tiene una magnitud. En el eje Y se está midiendo la altura en la unidad metros y en el eje X se está midiendo el tiempo transcurrido en minutos, en la unidad de minutos. ¿Sí? Entonces, este gráfico relaciona estas dos variables, altura y tiempo.
Aquí hay varias preguntas, vamos a ir resolviendo algunas para que ustedes se den idea de cómo se lee un gráfico. En el apartado A dice cuál fue la altura máxima que alcanzó el andinista. Si ustedes miran el gráfico, los puntos más altos del gráfico respecto al eje Y, que es el que mide la altura, son estos dos. O sea que el andinista alcanzó como altura máxima los 240 metros. Y como altura mínima, habría alcanzado, sería el cero, el punto de partida, ¿no? La altura mínima del andinista, que es cuando inicia y cuando termina el recorrido. Desde que salió hasta que regresó, ¿cuántos minutos le llevó la travesía y cuántas horas son? Bueno, ustedes el eje horizontal, que es el que mide el tiempo, lo tienen en minutos. Se muestra que desde que inició su recorrido hasta que terminó, pasaron 320 minutos. Si lo quieren contestar en horas, tendrán que recordar que en una hora había 60 minutos y habrá que dividir esos 320 en 60. En el apartado C dice qué sucedió durante los primeros 40 minutos de la travesía. Si ustedes se fijan, los primeros 40 minutos de la travesía están representados en esta parte, espero que puedan ver bien el cursor. En esos 40 minutos, el andinista subió cerca de 70 metros aproximadamente. En el minuto 40 había llegado a una altura de 70 metros, pero básicamente este andinista estuvo caminando, estuvo subiendo. Y en los 30 minutos siguientes, o sea, desde el minuto 40 hasta el minuto 70, aparentemente esta persona descansó, porque se mantuvo siempre a la misma altura. El tiempo se continuó avanzando, pero la altura siguió siendo 70 metros. O bien se mantuvo parado, o sea, quieto, o bien se movió, pero sin que el terreno se eleve. Él no subió en altura. En el apartado D, ¿en qué otro intervalo de tiempo el andinista estuvo ascendiendo a la montaña? Entonces ustedes tienen que buscar en qué momento del gráfico asciende. Podrán ver que acá, desde el minuto 70 hasta el minuto 90, asciende, desde el minuto 110 hasta el 180, también es otro momento que el andinista sube. Vamos a ver qué otras preguntas tenía este gráfico, creo que nos quedan poquitas. En el apartado D dice, suponiendo que cuando no subió ni bajó estuvo descansando, ¿cuánto tiempo descansó durante el ascenso? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, entonces acá están dos momentos donde marcan descanso, que es lo que yo explicaba antes. ¿Y cuánto tiempo permaneció en la cima antes de comenzar el descenso? Esta es otra partecita del gráfico. Aquí está en la cima, que estuvo desde el minuto 180 hasta el minuto 220, o sea que estuvo 40 minutos en la cima antes de iniciar lo que sería la etapa de descenso. ¿Cuánto tardó en descender? Y si descansó en ese trayecto, son las últimas dos preguntas. En descender fue desde el minuto 220 hasta el minuto 320, entonces ahí hay que ver cuál es la cantidad de tiempo que pasa, y en ese momento no descansó nunca porque siempre estuvo en movimiento. No hay en esta parte del gráfico ninguna barrita horizontal paralela al eje X, por decirlo de algún modo, como serían estas que están aquí, o esta, por lo tanto nunca descansó. Hizo una vuelta o un descenso continuo. Vamos a otro ejemplo, espero que me vayan entendiendo, porque es difícil esto de explicar sin verle las caras. Un nuevo ejemplo. El gráfico muestra el consumo de gas de una estufa en una oficina. O sea que en este gráfico, otra vez, vamos a tener dos variables que se relacionan. Ahí nos vamos acercando a la idea de función. Una variable es el tiempo. Nuevamente, en el eje horizontal X tenemos el tiempo medido en horas esta vez. Y en el eje vertical tenemos el consumo de gas, en este caso, medido en metros cúbicos. Apartado A. ¿En qué horarios estuvo apagada la estufa? Como ustedes pueden ver, hay momentos que el consumo coincide, la línea de consumo, con el eje X o con el tiempo, con la barra del tiempo. Es decir, que no se
consumió nada de gas. Sería desde la hora 0 hasta las 6 de la mañana y desde las 19 horas hasta las 12 de la noche. Y si lo queremos leer en un continuo, sería de las 19 horas de un día hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces esos son los horarios en que estuvo apagada la estufa porque no hubo consumo de gas. De hecho, así lo muestra el dibujo. Mientras estuvo prendida, ¿en qué intervalos el consumo fue constante? O sea, no varió. Si ustedes ven el intervalo, la forma de la curva, hay dos momentos donde no hay variación, donde la curva no se mueve, se mantiene paralela al eje X, desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y desde las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. ¿Cuál fue el consumo máximo del día y a qué hora se registró? El pico más alto de esta función está aquí, corresponde a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y el consumo máximo son 5 metros cúbicos. ¿Cómo fue el consumo entre las 10 y las 12? Entre las 10 y las 12 el consumo fue en descenso, ¿sí? Bajó el consumo. Bueno, nueva situación a analizar. Voy rapidito porque si los videos son largos luego no los podemos subir para subirlos a YouTube. Situación 3. El siguiente gráfico representa la cantidad de agua almacenada en un tanque de riego en distintos momentos del día. Entonces, en este gráfico las variables relacionadas son las horas del día en el eje horizontal y la cantidad de agua en el tanque medida en litros. Primera pregunta, ¿en qué momento del día se consume mayor cantidad de agua? Si ustedes ven, las horas del día están representadas acá, la cantidad de litros consumidos están acá, o sea que si en el tanque empieza a disminuir el agua es porque se ha usado mucho, entonces aparentemente a las 7 de la tarde, que estamos acá, es cuando más bajó el nivel de agua en el tanque. Por lo tanto, es el horario de mayor consumo. Entonces 19 horas es el momento del día donde se consumió mayor cantidad de agua. En algún momento el tanque se vacía por completo y según este gráfico el tanque nunca quedó vacío porque bueno, el momento del día donde tuvo menos cantidad de agua fue aquí a las 7 de la tarde y tenía 50 litros de agua. Si vamos a leer la próxima pregunta, el apartado C, dice ¿cuál es la mayor cantidad de agua que se almacena en este tanque? Entonces la mayor cantidad de agua almacenada es de 500 litros, porque se ve aquí que el valor más alto del gráfico es de 500, que se da al inicio del día hasta las 4 de la mañana, que se empieza a utilizar el agua, y se da después desde las 9 de la noche hasta las 12, otra vez el tanque está lleno, que es la mayor cantidad de agua que es 500 litros. Apartado D, ¿en qué momento del día se llena el tanque? Bueno, lo he contestado recién sin querer. El tanque se encuentra lleno a las 9 de la noche y se mantiene lleno hasta las 4 de la mañana, según lo que muestra el gráfico. Y la última pregunta, ¿hay algún momento en que no se riega? Y no, porque en todo momento hay movimiento en el consumo del agua. No, corrijo esta última pregunta, porque la había entendido mal. Si hay algún momento en que no se riega, son los momentos que está estancado el nivel del agua, que ahí hay 3 momentos, cuando está lleno, y después acá entre las 12 y las 17 horas. Bueno, hasta ahí me quedaron los ejemplos que había pensado para ustedes y seguiremos charlando de todo esto seguramente por el grupo de WhatsApp y por los próximos encuentros de Meet. Así que estamos en contacto.